No, pues no, nadie quisiera ver a Juan Gabriel o a Cepillín de presidente del INE, particularmente porque están muertos. Porque si los ves de presidente del INE, o sea, no manches, veo gente muerta, es del PRI, ¿no? Zamora. Sí, no, pues sí, sí vive en el pasado. Este, y sí, no, nadie quisiera ver a Cepillín o a Juan Gabriel, o sea, a cañón, si ves a Cepillín o a Juan Gabriel en el INE o en cualquier otro lugar, consulta un médico. Pero bueno, sí, nadie. Deje usted a Cepillín o a Juan Gabriel. ¿Qué le parecería a Fernández Noroña de presidente del INE? Por ejemplo, se puede, o sea, si lo convocamos a elecciones. O al revés también, Alito Moreno. O Mario Zamora, por ejemplo. O sea, los políticos. Los políticos se supone que deberían de estar ajenos a meter mano a la elección, pero bueno. Querido Esra Chabot, cuéntanos, querido Esra, ¿tú cómo lees todo esto? ¿Votarías por Juan Gabriel para la presidencia del INE, por ejemplo? Muy buenos días. Los muertos que vos mataste dicen gozan de cabal salud. No, bueno, pues sí, hay muertos que reviven, pero bueno, pues la verdad es que sí se pasan de rosca. Y a ver, ¿por qué ahorita el tema de reforma electoral a una semana de la revocación de mandato? ¿Será que pues, no puede hablar de la revocación de mandato? El presidente está muy enojado porque pues, los multaron, el Tribunal Electoral ratifica sanciones por pues conductas indebidas, el INE sigue haciendo patente que el tema de la revocación de mandato, en el tema de revocación de mandato, se están violando las disposiciones que aplica, que las autoridades que tienen que aplicar las sanciones no las aplican, porque pues, en la Ciudad de México tendría que ser la propia instancia legal de la ciudad la que aplicara, la que bajara, digamos, esos espectaculares que ahí están y no los bajan. Sí, o sea, el INE pues, no tiene, digamos, ahora sí que sería el colmo que tuviera una policía, ahora sí, una policía electoral, te la imaginas, bajando espectaculares y deteniendo a directores de comunicación social que estuviesen violando la ley. Bueno, pues no, obviamente esto es ya perdiendo la razón con respecto a lo que es un proceso electoral. Pero la propuesta del presidente va más allá, por supuesto. Tiene que ver con la revocación de mandato porque es un poco un mecanismo para hacer que la gente se prenda y vaya a votar el domingo 10. Pero la reforma electoral que está planteando el presidente, que la tenían ya en la cabeza, pues es básicamente un mecanismo para terminar con el Instituto Nacional Electoral como lo queremos muchos. Es autónomo e independiente, es cierto, y convertirlo otra vez en un ente totalmente politizado. Se dice, no, es que los consejeros electorales entran por partidos políticos y en función de eso tienen una dependencia de los partidos políticos. Y pues en algunos casos puede darse esa situación, pero la verdad es que el instituto como instancia colegiada, independientemente de que haya habido arreglos entre los partidos para elegir a estos profesionales, Luis, lo cierto es que han funcionado, han sido parte de este grupo de profesionales de una instancia, de una institución que ha tenido la capacidad de organizar elecciones creíbles, veraces, muy caras, es cierto, con una serie de limitaciones que la propia ley impone. No son ellos los que inventaron la ley, son los mismos diputados, senadores, los que establecieron todas las limitantes, que si en radio y televisión, que qué se puede decir, que cuándo se puede decir, que si los spots, como van, hacen pedazos la programación, etcétera, etcétera. No son los consejeros, no anden matando ahora sí no al consejero, no al mensajero, sino al consejero, a aquel al que le dieron la atribución finalmente de aplicar la ley. Y a partir de ello, si quieren hacer una reforma electoral que reduzca costos, que se puede, una reforma electoral que reduzca las limitaciones, se puede, pero aquí lo que se está planteando es básicamente convertir al Instituto Nacional Electoral en una instancia de control político. O sea,
vas a elegir dentro del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, dice a 20 personas y cada uno. Y luego vas a lanzar elecciones. La primera pregunta es, ¿quién organiza esas elecciones? Supongo que el INE va a organizar Ujú. elecciones para destruirse, pero bueno, digamos, le toca. Y en función de eso, ¿quiénes van a participar? O sea, ¿quiénes lanzan las campañas? Los partidos políticos y lanzan a sus candidatos. Bueno, pues es todavía peor porque estarías haciendo el mismo ejercicio que haces en Cámara de Diputados para elegir a los consejeros, Luis, pero sin los mecanismos de filtro para elegir pares profesionales. Si quisieran hacer las cosas bien y quieren limitar todavía más el hecho de que pues, se den negociaciones en diputados para ver si metes uno del PRI o el PRI propone otro o Morena dos o quién se lleva tres. Bueno, pues entonces que sea un órgano colegiado, que sea un órgano o que sea la Suprema Corte la que finalmente elija a los propios o a los magistrados del tribunal o encuentren un mecanismo para que sea el Poder Judicial quien elija a los consejeros del INE o algún tipo de instancia que tenga menos presión política, pero lanzarse a una elección popular, eso de que el pueblo elige, ¿y quién elige al pueblo? O sea, quién es ese pueblo del que se está hablando? De una ciudadanía que tiene que elegir a profesionales. Hay una diferencia sustancial entre elegir al profesional para hacer algo y elegir al representante popular. El representante popular debería de tener, es cierto, mucha preparación, Luis, pero pues a veces no la tiene, pero es aquel Claro. que transmite dentro de una cámara, diputados o senadores, el sentir o las necesidades del pueblo, y así es como se maneja. Ujú. El consejero del INE tiene que ser un profesional que tenga la capacidad para saber establecer y manejar lo que es un órgano electoral. Se trata, en todo caso, de una estrategia para dejar de hacer del Ujú. INE un instrumento autónomo y convertirlo en un partido político más al servicio del presidente en turno, Luis. Mi querido Ezra, muchas gracias como siempre y te seguimos ahí en @zchabot. Al final de cuentas, no creo que esto vaya a pasar para nada, ¿no? O sea, se van a pelear, va a continuar el discurso y todos enardecidos, pero pues en la realidad no tiene votos constitucionales para que esto pase, casi igual que la eléctrica, pues. Y en este país, Luis, los muertos, incluyendo Cepillín, No manches. y pues aparecen y en una de esas hasta botan y pasan. Así que Ay, qué cuidado miedo. con eso. Bueno, Ahí están. vamos a ver Órale. qué sucede. Gracias, querido Ezra. Te mando un abrazote. Gracias. Hasta luego. Bye. Siga a Ezra Chabot en @zchabot.